Mucho se habla en estos días sobre el futuro de Cuba y su revolución, pero un análisis profundo de la realidad cubana no puede desconocer la vida, obra y pensamiento de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana. ¿Cómo se logró conjugar en nuestra revolución el país de todos y la personalidad única de Fidel? ¿Cuánto de futuro podemos encontrar en palabras, pensamiento y acción de Fidel? ¿Quién era realmente? ¿Fidel, el que muchos amaban, o Castro, al que otros odiaban? A Fidel, un hombre y su pensamiento, nos acercamos hoy en Buen Cubano para, a partir de sus propias palabras ofrecidas a decenas de periodistas o de los argumentos de las más disímiles figuras políticas o intelectuales, allí nos acercaremos. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con la doctora en Ciencias Históricas Francisca López Ibeira, profesora emérita de la Universidad de La Habana, y la máster en Ciencias Sisi Abay Díaz, subdirectora del Centro Fidel Castro. Gracias por estar con nosotros aquí en Buen Cubano. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano. Y siempre hablar de Fidel Castro pudiera tomar horas, pero lo intentaremos. Lina Ruz, su madre, en 1958 escribió al propio Fidel, y cito: «Pues tengo en ustedes más que a mis hijos, a los héroes imborrables de toda una juventud y de todo un pueblo que tiene cifradas sus esperanzas y su fe en aquellos que salieron de mis entrañas y a los cuales vi crecer bajo la mirada que solo tenemos las madres». ¿Cuánto aportan estos primeros años de vida de Fidel a la formación de su personalidad? Bueno, realmente él mismo lo ha narrado en entrevistas, tuvo una vida muy complicada en su niñez, es hijo de una familia terrateniente con tierras abundantes, es decir, de muy buena posición, pero comparte esa infancia con los niños que estaban allí, hijos de campesinos, gente pobre. Él vio esa pobreza, pero además cuando lo envían a estudiar a Santiago de Cuba, también allí tuvo experiencias que él narra muy fuertes, con abusos realmente hacia los niños, es decir, utilizaban aquel dinero para beneficios y no para los niños, en fin. Es decir, él tuvo que enfrentar momentos duros, momentos difíciles en su infancia, sobre todo cuando está en Santiago de Cuba, y eso también creo que para él fue un aprendizaje tremendo porque le generó estado de rebeldía, pero al mismo tiempo de ver cómo se comportaban algunas personas y cómo era la vida de los pobres, de los niños que los rodeaban también. Es decir, y además también su estancia en algunas escuelas religiosas donde había profesores, digamos, déspotas, que él también tuvo que enfrentar y a veces de manera fuerte. Es decir, que tuvo una infancia muy marcada por contradicciones, por problemas que laceran a un niño, y esto también yo creo que fue una experiencia para él, y sobre todo creo que haber visto la pobreza que rodeaba el ambiente donde él nació, donde él estaba creciendo, que él no era pobre, pero los que le rodeaban sí, creo que también eso, en su sensibilidad, actuó con mucha fuerza. El Che decía que a Fidel le acompañaba toda la autoridad moral para pedir cualquier sacrificio, pues había sido el primero en todo. Eso habla de ejemplo, pero como decía del Che, también de sacrificios. ¿Cuánto sacrificó Fidel de su vida espiritual, de su vida intelectual, por hacer lo necesario por Cuba? Desde mi opinión no hablaría de sacrificios. Yo creo que fue una forma de vida que él eligió desde muy temprano. Desde el momento mismo en que él comprendió que solo a través de la lucha armada podría lograr la libertad de Cuba, ahí comenzó una vida de entrega prácticamente consecuente
a la educación que recibió de vocación, de sacerdocio, hacia un proyecto. Primero el proyecto revolucionario, sacar a la tiranía del país, el transformar la realidad socioeconómica de la isla y luego el construir todos los días un país mejor. Cuando triunfa la revolución el 1 de enero de 1959, él tenía 33 años. Se dice muy fácil y desde estos tiempos diría un joven de 33 años, con prácticamente ninguna experiencia administrativa. Y tiene que cumplir primero con una palabra empeñada al campesinado cubano, a la sociedad toda, luego de la historia de Malsorberá, donde planteaba soluciones a todos los problemas que tenía Cuba. Y cumplir con esa palabra, transformar en medio de coyunturas internacionales y nacionales complejísimas, en un país que se queda sin profesionales, en una nación que va a estar sofocada gran parte del tiempo por el país vecino y un país extremadamente poderoso, implica una entrega total. Y él no lo vio como un sacrificio, vio como su proyecto de vida, su vocación de ahora en adelante estaba entregada a Cuba. Hay algo que me llama mucho la atención y es optar y triunfar en la guerra de guerrillas, por ejemplo, derrotar al enemigo en Girón y en las victorias de las tropas cubanas en África. Se demuestra esa propia concepción estratégica de guerra de todo el pueblo y hacen pensar en Fidel en un militar preparado y formado, ¿no? ¿Cómo surge ese pensamiento militar de Fidel Castro que lo llevó entonces a triunfar la revolución, pero también a lograr otros triunfos en el área militar? Yo creo que en este sentido, en Fidel hay una, digamos, preparación desde muy temprano. Primero, en la cosa de excursiones, caminos por zonas rurales, por montañas, es decir, esto implica un determinado entrenamiento, pero cuando él está estudiando en la Universidad de La Habana, él se va a involucrar en toda la lucha que había en la universidad y como parte de esto, pues va a estar también el Comité Pro Democracia en República Dominicana. Y entonces él se involucra aquí y como parte de la responsabilidad que aquí tiene, va a participar en el entrenamiento de las fuerzas que se supone iban a ir a luchar contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana y llegó hasta tener responsabilidad en la estructura militar que se hizo allí. Es decir, va teniendo un entrenamiento, pero además las lecturas que él hace lecturas de las guerras de independencia en Cuba, en otras partes también, internacionalmente, hasta Bonaparte, en fin. Hace estas lecturas, pero a veces las reflexiones que hace a partir de estas lecturas. Él no es un militar, no es una persona que se ha formado en escuelas militares, pero ha tenido experiencias y lecturas que le han tributado mucho a esa formación. Dialogamos hoy en Buen Cubano sobre Fidel Castro y su pensamiento. Acompáñenos, en unos minutos volvemos a nuestro diálogo y ahora vamos a conocer un poco más sobre este tema. El Centro Fidel Castro fue la oportunidad perfecta para encontrarnos con jóvenes que siguen el legado del comandante en jefe, ejemplo para múltiples generaciones de valentía, consagración y de esperanza en el futuro de Cuba y los cubanos. Fidel Castro Ruz. ¿Cuál es el recuerdo que abraza la juventud de Fidel? ¿Cómo llegó a sus vidas el comandante? ¿Cuántas historias conocen del moncadista? Bueno, verdaderamente hablar de Fidel es muy complicado, porque Fidel llega al corazón de todos los cubanos, con toda la obra inmensa que tuvo. En cada una de las acciones que hoy vemos en nuestro país está la mano de Fidel, está su obra. Su pensamiento está muy vigente en los jóvenes. Yo creo, él cree en nosotros y yo creo en su pensamiento y en cada una de las cosas que él hizo por nuestro país. Y por lo tanto tenemos que seguir adelante con su pensamiento. Fidel ha dejado una gran vigencia en nosotros los jóvenes, ya que él ha sido un hombre de ejemplo de estudio, de trabajo, ejemplo de fidelidad, de patriotismo, revolución, y entre nosotros los jóvenes él ha dejado ese legado. Él ha sido una persona muy grande y muy importante para nosotros.
Como homenaje al líder histórico de la revolución, el Centro Fidel Castro muestra a cubanos y foráneos su pensamiento, sus acciones internacionalistas, sus discursos, su pasión por los libros y la lectura, su esencia revolucionaria. Es un gesto muy bonito que se ha decidido construir este centro, ya que aquí las nuevas generaciones pueden seguir conociendo la gran historia de nuestro líder y comandante en jefe Fidel Castro, el cual desarrolló una inmensa obra en el mundo. Para hablar de Fidel hay que tener un concepto. Fidel, desde que empezó su obra, siempre ha estado en el corazón de cada cubano, cada alumno, cada estudiante, que hoy en su memorial tratamos de seguir su legado, su camino, seguir sus ideas, el concepto de nuestra revolución, el concepto de humanismo. Y la verdad que lo que más me motivó para estudiar Derecho fue el comandante. ¿En serio? Cuando yo descubrí que él fue abogado y vi ese pensamiento tan revolucionario que él tenía y esa forma de sentir y defender a las personas, decidí que esa iba a ser mi vocación, porque la verdad que es la profesión que más se acerca a las personas y que más las defiende. La verdad que me encantó cuando vi la historia así de un abogado convertirse en el padre de una revolución entera. Pues yo quiero seguir estudiando pedagogía, ¿sabes? Porque al final Fidel fue una de las personas que hizo que la educación en este país fuera, o sea, estuviera así como está el plan, que se desarrollara, que fuera muy amplia y que sobre todo que fuera gratuito para todos, ¿sabes? Eso es algo que no todo el mundo tiene la capacidad de lograr eso y es algo muy grande. Fidel vive en los cubanos dentro y fuera de la isla, por su historia o legado, o por su nombre que ha retumbado en el mundo una y otra vez. Eso sí, ligado a la mayor de las Antillas y a sus más de 150 años de lucha y 64 años de revolución. Elena Godínez Salmón, en Buen Cubano. Aprendimos a saberte eterno. Continuamos hablando en Buen Cubano. Fueron 90 años de vida y la posibilidad de estar en momentos privilegiados de la historia mundial. ¿Cuáles fueron a sus consideraciones conceptos o líneas de pensamiento que encontraron en Fidel su génesis o innovación? Bueno, el internacionalismo que ha profesado la Revolución Cubana desde épocas muy tempranas, como el año 1960, cuando enviamos un contingente de médicos que no teníamos en el país en aquel momento, a prestar ayuda solidaria a Chile, que había sido azotado por un terrible terremoto. Luego Argelia, la primera misión médica de carácter oficial, una pequeña brigada, que es el ejemplo más evidente de ese precepto de dar aquello de lo que tenemos, un poco de lo que tenemos y no lo que nos sobra. Cuba había sufrido el abandono de la mayor parte de sus profesionales de la salud y no se produce una graduación de médicos hasta el año 1965. Así que imagina semejante esfuerzo a nivel de país para pensar en los otros. Y luego fue una política permanente del proceso revolucionario, estar donde las personas más nos necesitan. Eso es una idea total del comandante que se preocupaba por dónde podíamos ser más útiles, al punto de que cuando el huracán Katrina azota a los Estados Unidos, le propone al presidente George W. Bush, en aquel entonces, el envío de un extraordinario contingente de médicos, ya en otro contexto, cuando teníamos un per cápita de médicos fabuloso para un país del tercer mundo, enviar un contingente de médicos para auxiliar al pueblo de New Orleans. Y esa voluntad, ese reunir a todos, poner los recursos, enviar a Cuba, es un ejemplo supremo de lo que podemos hacer incluso por el enemigo que nos había estado ahogando desde los inicios mismos de la revolución. Yo creo que también hay otros elementos que evidentemente, sin duda, el internacionalismo es una de las fuertes, digamos, bases de nuestro proceso revolucionario, pero también el sentido de nación y del antiimperialismo que va construyéndose como parte de todo el pensamiento y, por supuesto, el sentido de revolución. ¿Qué es revolución? Yo creo que es muy importante porque independientemente del momento en que él diga teóricamente el concepto de revolución, pero hay un sentido de ya tener claro qué es la revolución que va construyendo y que ya, digamos, desde el Moncada, desde la historia de Solverá, ya uno puede ver que ahí están las bases conceptuales de lo que debe ser una revolución. Sin duda, sin estos elementos de base, no era posible desarrollar todo el proceso y Fidel lo va a ir construyendo a lo largo del tiempo y sobre todo compartiéndolo
con los que le rodean y con el pueblo. Y precisamente en ese complejo proceso de construir una revolución, un proceso como el cubano, se corre el riesgo de o centrarse en una sola figura o diluirse entre las masas. ¿Cómo se logró conjugar en el caso de la Revolución Cubana el país de todo y esa personalidad única de Fidel Castro? Es que Fidel nunca se vio único. Partimos de que Fidel, como decía la profesora anteriormente, hizo una creación colectiva. O sea, él, no podemos hablar de la gestión, de la transformación, del gobierno revolucionario sin hablar de su relación con el pueblo. Y esa unicidad está sencillamente en esa entrañable relación que hizo y formó parte de sus métodos de comunicación. Cuando había una situación extraordinaria para Cuba, él iba y primero se lo explicaba al pueblo. Y son las concentraciones masivas en la Plaza de la Revolución para no adoptar decisiones unipersonales. Y ahí tenemos la primera y la segunda declaración de La Habana, que son muestras extraordinarias de ello. La Asamblea Popular. La Asamblea Popular, el papel del pueblo en la toma de decisiones. Y ese sentirse parte, ese de nosotros depende, hizo que el pueblo reconociera en él ese liderazgo, esa autenticidad, esa conducción de la revolución misma. El secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger apuntaba que Fidel era tal vez el líder revolucionario en el poder más genuino de aquellos momentos. Y ese es uno de los rasgos más cautivantes de la personalidad de Fidel, su liderazgo, profesora Paquita. Bueno, mira, si nosotros vemos, sobre todo a partir del triunfo de la revolución, por ejemplo, la Caravana de la Libertad, cuando sale a partir del 1 de enero. De Santiago a La Habana. De Santiago a La Habana. Cómo él va deteniéndose en las distintas provincias, las distintas capitales, y él no es que haga un discurso, hace diálogos con el pueblo. Le pregunta, el pueblo responde y va estableciendo este sentido de dialogante con el pueblo. Yo pudiera decir, cuando yo era estudiante en la Universidad de La Habana, que Fidel se aparecía en la universidad, no a un acto, simplemente a conversar. Llegaba, parqueaba allí y nosotros ya estábamos esperando siempre a ver si Fidel llegaba. Dábamos vueltas por la Plaza Gramonte a ver si Fidel llegaba y conversaba, pero conversaba exponiendo ideas y escuchando ideas. Y bueno, ¿qué libros hacen falta? Y entonces, inclusive para ver la creación del Instituto del Libro, todas estas cosas, estuvieron en ese diálogo. Cuando me gradué, yo fui a hacer servicio social rural a los Pinares de Mayarí. En aquel momento, aquello era una zona experimental. Fidel llegaba allí, había un politécnico allí, y Fidel llegaba a ver cómo, pero iba a conversar, no iba en visitas anunciadas, no, a conversar, a llegar ahí y palpar esa realidad. Y eso lo acompañó toda la vida. Inclusive ya cuando Fidel no tenía ningún cargo oficialmente, recuerdo a Fidel llegando al centro de Ozono, allí, porque coincidencias, estando yo por allí, Fidel llegaba y se ponía a conversar con los médicos, con los científicos, a ver cómo marchaba aquello, cómo era aquello. Es decir, él estaba continuamente al tanto, palpando esa realidad, pero además en diálogo con la gente. Gabriel García Márquez comenta eso, cómo Fidel habla con la gente y la gente le dice, Fidel, tú. Es decir, en ese diálogo con la población, la gente siente esa confianza de decirle, mira Fidel, esto no está bien, mira Fidel, así. Y por eso mismo, cuando había estas movilizaciones y estas concentraciones masivas, la gente coreaba diciendo, Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel? Que el imperialismo no puede con él, y cosas así, porque veían en esta relación tan estrecha y tan cotidiana y tan dinámica una manera de esa construcción colectiva. Muchísimas gracias por sus consideraciones y usted sabe que puede formar parte de los debates en Buen Cubano. Solamente escríbanos un correo a enbuencubano@icrt.ocu. Siga con nosotros. De inmediato, más valoraciones.
Seguimos hablando en buen cubano. Confesó Fidel a Ignacio Ramonet. La revolución no se basa en ideas caudillistas ni en el culto a la personalidad. No se concibe en el socialismo un caudillo donde la gente haga las cosas únicamente porque tiene confianza ciega en el jefe. La revolución se basa en principios. Pero hablando en buen cubano, en el imaginario popular siempre se ha dicho, si Fidel viera esto, si Fidel supiera esto. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, cuando el cineasta norteamericano Oliver Stone entrevistó a Fidel, una de las últimas preguntas que le hizo fue sencillamente qué creía él que pasara en Cuba cuando él no estuviese. Y Fidel medita y le dice que él no, siempre ha pensado en la relatividad de la gloria. Los hombres pasan, los pueblos quedan, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y este precepto, este sergo martiano que él hizo praxis de vida, te dice mucho de que él no quería nada para sí, por lo tanto siempre pensó en la colectividad. Y tiene mucha relación con lo que hemos comentado anteriormente. El pueblo identificó en Fidel no al jefe, sino al compañero. Esa oportunidad de poderte tocar, de llamarte Fidel, de saber que siempre vas a estar ahí, de que en los momentos más complejos vas a pensar primero en nosotros, primero en todos que en ti, esa manera de vivir que hizo a lo largo de 50 años de revolución, condicionó la manera en que los cubanos lo ven. Y él era la esperanza, él era la transformación, porque se sabía, por su estilo de trabajo, que él siempre iba a escuchar al pueblo, a escuchar el llamado del pueblo. Y muchas cosas, es verdad, que cada vez que él se enteraba, sufrían una transformación, porque estaba en permanente observancia de todo cuanto afligía al pueblo cubano. Por lo tanto, él era el amigo, el compañero, el líder, que no es lo mismo que ser el jefe, que no es lo mismo que ser el caudillo u otra descripción que pueda asociarse a su nombre. En el mismo libro 100 horas con Fidel, y también recuerdo en su discurso en el año 2005, el 17 de noviembre, en un aniversario de su entrada a la universidad, Fidel habla sobre las ideas de la autodestrucción de la revolución. Y dice que si no somos capaces de corregir nuestros propios errores, y al mismo tiempo explicaba y tenía mucha esperanza en el futuro de la revolución y confianza en el futuro de Cuba. ¿Qué ideas de Fidel pudieran ser brújulas en los tiempos actuales para la permanencia de la revolución y del proyecto socialista cubano? Bueno, yo pienso que primero su propio ejemplo, el ejemplo suyo de cómo ejerció ese liderazgo y de cómo se relacionó con el pueblo, con la gente, palpando directamente. También en el análisis que hace colectivo con, por ejemplo, cuando hay un error, cuando hay un problema, pararse y decir, tenemos la culpa porque hemos hecho esto, digamos la zafra de los 10 millones u otras cosas. Es decir, son formas de dirección que son muy importantes. Y como él dijo en el año 2005, no nos pueden destruir los de afuera. La revolución la podemos destruir nosotros mismos. Y en este sentido, creo que nos da una alerta que tenemos que tener muy presente. Y para esto, tener en cuenta ese ejemplo, esa manera. Claro que un líder como Fidel no se da todos los días. Nosotros tenemos como pueblo la dicha enorme que en menos de 100 años tuvimos a un José Martí y a un Fidel Castro, para no mencionar otros que también están en el camino. Eso no se da todos los días, pero su ejemplo y su manera de pensar, de ver, mirar hacia el futuro, ver las posibilidades para entonces a partir de aquí establecer estrategias, cómo actuar, cómo hacer y reconocer
cuando nos equivocamos y buscar las maneras de la rectificación. Todo eso son formas que Fidel nos enseñó y que evidentemente nos deben seguir acompañando. El pueblo depositó una confianza extraordinaria en Fidel, por eso mismo, por su modo de ejercer ese liderazgo, por el modo de dirección y de convocar a la gente a la participación colectiva también. Unidad, unidad, unidad. Yo creo que si algo nos ha legado Fidel y a lo cual no podemos renunciar porque en ello se va la revolución, es a la unidad. De la experiencia histórica cubana aprendió que sin ella todo está perdido. Entonces, unidad en torno a la revolución, unidad en torno al partido por el papel que le corresponde y unidad en torno a su pensamiento. Todo y cuantas veces habló al pueblo cubano hizo un llamado a la unidad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este debate en Buen Cubano. Y cuando se busca el nombre de Fidel Castro en los grandes motores de búsqueda de Internet, se encuentran en los primeros resultados las supuestas grandes riquezas de Fidel y otros absurdos desmentidos hace mucho tiempo. Pero por suerte conocemos además la honestidad con lo que lo calificaba Hemingway, la hermandad con Nelson Mandela, la inquietud intelectual que le veía Gabriel García Márquez, las anécdotas sinceras de los más humildes carboneros de la Ciénaga de Zapata y la construcción del socialismo en un pequeño país. Y así Fidel vuelve, pues sin lugar a dudas, porque tiene la rara cualidad de viajar al futuro para luego regresar a contarlo. Nos vemos la próxima semana para continuar pensando la vida cotidiana de este país, por supuesto, en Buen Cubano. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.